Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy contentos de estar nuevamente con cada uno de ustedes. Les cuento que hoy es un día muy, pero muy especial, porque estoy con una princesa especial, Beatriz Venegas. ¿Cómo estás, Beatriz? Bien, muchas gracias por tenerme aquí con usted. Quiero decirle que es un placer tenerla con nosotros. Un privilegio para mí. Beatriz, contame por qué hoy vives o te consideras una mujer de éxito. Porque mi vida ha cambiado radicalmente de lo que yo era antes a lo que soy hoy en día. Y todo gracias a Jesús. Contame un poco cómo eras antes. Sí, yo nací en un hogar, una familia colombiana, sí, la menor de 5 hermanos aquí en Nueva York. Y lastimosamente en un ambiente, un hogar, lo que llaman hoy en día disfuncional. Mis papás peleaban mucho, argumentaban. Mi papá era una persona muy violenta, mujeriego, alcohólico, o sea, todo lo peor. En mi casa siempre había fiesta todos los fines de semana y mi papá era muy caritativo, viajaba a Colombia todos los años y traía gente. Entonces nosotros decíamos que nuestro hogar era como el Hotel Rincón. Sí, que era mi apellido de soltera, porque ahí llegaba todo el mundo y Raimundo y la familia, los hermanos a un lado, sí, muévase porque aquí hay que poner esta persona. Y por consiguiente siempre tengo me quedó en la memoria, ¿no?, esos momentos de violencia con mi papá, mucha grosería y todo eso, ¿no? Y como resultado de eso, mis hermanos y yo al igual creo que nos entró un afán por salir de la casa. Y cada uno buscando su manera de salir. Mis hermanos entraron al ejército militar, otro hermano se casó, mi hermana se casó y lastimosamente fue un fracaso también. Y yo igual, o sea, por el afán de salir, yo buscaba un príncipe azul que me sacara de eso, que viniera en su caballo blanco y me llevara y que todo fuera como cuento de hadas, ¿no? Y viviríamos felices todo el resto de nuestras vidas. Pero no fue así. Yo tuve un primer matrimonio y fue un fracaso también. La persona con la que me casé, una persona muy violenta, también tomador, o sea, quizá en mi afán me cegué, ¿no? Y entonces viví 3 años encerrada prácticamente porque era una persona muy celosa, no me dejaba salir, no podía sonreír, no podía hablar por teléfono, ni siquiera con mi mamá. De ahí, de esa relación, nacieron 2 hijos, una hija mayor, y después cuando yo tenía como 8 meses de embarazo, se me presentó la oportunidad de venir para la Florida. Mi mamá se mudó para acá y yo pues me pegué ahí al ladito buscando horizontes nuevos y aprovechando la oportunidad quizá para tener una vida nueva, ¿no? Y pues verdaderamente veo que fue como una puerta que se me abrió. El que era mi esposo para ese entonces ya había formado un hogar nuevo en Nueva York, entonces yo lo vi como una oportunidad, ¿no?, para rehacer mi vida aquí. Y entonces viví con mi mami y mis 2 hijos 3 años y un día nos invitaron a una fiesta. ¿A qué edad te viniste para Miami? Ya tenía 26 años. Y entonces ya a los 3 años nos invitaron a una fiesta y ahí conocí al que hoy en día es mi esposo. Y entonces cuando nos conocimos, el primer tema, matrimonio, y él se impactó porque vio que tenía 2 niños y yo le dije, no, yo no quiero saber más de matrimonios. Yo con mi primer matrimonio me bastó y me sobró. Me gustaría que nos quedemos un poco en tu primer matrimonio, antes que me cuentes la parte buena, que es el segundo. Porque hay muchas mujeres que se están identificando con tu vida y están pasando por esos mismos problemas que tú pasaste en ese tiempo. Contame un poco más a fondo de lo que vivías en ese tiempo. Era un tiempo muy difícil para mí. Yo vivía en terror, era un hombre de violencia. Ya le digo, no podía salir por mi cuenta, hasta hablar por teléfono no podía. Cuando yo sentía llegar el carro, inmediatamente entraba en un temblor porque no sabía en lo que me iba a encontrar. Si iba a llegar contento, enojado, borracho, si iba a llegar violento. ¿Y a qué se debía este tipo de actitudes? Su manera de ser, esa era su manera de ser y yo en mi ingenuidad, pues yo no me di cuenta, o quizá no quise darme cuenta porque quería salir de la casa, huyendo, ¿ve? Y entonces vine a caer en algo
hasta peor, diría yo. No, porque en esos 3 años yo me sentí como que estaba perdiendo mi identidad. Yo ya no era yo, no podía ser yo, ¿verdad? Y entonces todo era prohibido, prohibido, prohibido. Y lo que yo pensé que me hizo reaccionar verdaderamente era que yo no quería que mi historia se repitiera con mis hijos. Yo decía, no, yo viví esto y yo no quiero que mis hijos vivan lo mismo. Entonces, en mi ignorancia de Dios, yo clamé y le dije, por favor, haz algo, sácame de esto porque me estoy volviendo loca, ya no sé ni quién soy, ya no tengo derecho de ser la persona que yo soy, no puedo ser quien soy. Y entonces no quería que mis hijos crecieran en ese ambiente. Y entonces cuando se presentó la oportunidad de venir para la Florida, pues no lo pensé 2 veces, sino lo vi como una puerta. Y yo dije, wow, esta es para mí y por esta yo voy a pasar. ¿Tú crees, Beatriz, que muchas mujeres viven en esas circunstancias? Sí, muchas, muchas. Hay mujeres que, perdón, quizá se han acostumbrado, ¿verdad? Y entonces, o quizá también, en el caso de mi mamá, por ejemplo, ella tenía temor. Mi mami no era una persona de educación, entonces, por lo tanto, 5 hijos, ¿qué iba a hacer con 5 hijos en un país desconocido? No conocía el idioma. Entonces, todo eso yo creo que fue lo que la mantuvo a ella para aguantar toda una vida en ese tipo de ambiente. Y también pensando quizá en mis hermanos, que en el tiempo de antes muchas cosas eran tabú, ¿no? O sea, esto no se habla, esto no se dice, esto sí. Entonces a lo mejor ella tendría en su interior la mentalidad de que mis hijos deben de tener mamá y papá, aunque sea como una portada nada más, pero para que todos los demás vean que, oh, tienen su hogar completo, ¿no? Y qué triste es, porque yo ahora pienso, Dios ha hecho tantas cosas en mi vida y en mi matrimonio, que pienso en mi mamá y en muchas mujeres al igual, que no han tenido un matrimonio feliz, no han tenido un matrimonio donde hay una relación verdadera, una comunicación, donde hay una apertura, una libertad de cada uno ser como es, sino no, todo lo contrario, o sea, con ese machismo de que yo mando en la casa, ¿no? Y resulta que no tiene nada que ver con eso, ¿no? El matrimonio es un mundo totalmente diferente. Beatriz, cuando volvamos del corte, me gustaría que me cuentes un poco realmente cómo es posible tener un buen matrimonio. Amén. Ahora volvemos. Okay. Beatriz, me estabas contando cómo es posible tener un buen matrimonio. Sí, cómo no. En mi segundo matrimonio con mi esposo actual, cuando nos casamos, duramos 6 meses de novios y llevábamos una relación muy bonita. Y yo sentía que él era mi príncipe que había llegado en un caballo. Y casi fue así porque trabajaba en una finca con caballos. pero después de que nos casamos, nuestra vida cambió. Él se tornó otra persona completamente y yo dije, ¿a dónde se fue mi príncipe azul con el que yo dialogaba? A él le gustaba estar con los niños. Mi esposo venía único hijo de un hogar también disfuncional, también de violencia y por lo tanto de la noche a la mañana él se convierte en esposo y padre de 2 hijos. Entonces, el que no ha recibido no puede dar. Y por lo tanto, nuestro primer año fue un fracaso total porque fue un primer año de introducción, de comenzar a conocernos, 4 personas bajo un mismo techo y mi mamá siempre me decía, de novios es una cosa, pero de casados ya es otra. Ya empiezan a salir todas las verdades, ¿no? de que hay en nosotros, ¿no? Y justamente después de un año, ahí fue que mi vida cambió radicalmente. Yo vine a conocer a Jesús y Él entró en mi corazón y Él me cambió. O sea, él era lo que yo buscaba, lo que yo
anhelaba ese vacío que yo tenía y necesitaba que fuera llenado, y era con Él. Y entonces, por lo tanto, ahí empezaron a cambiar todos mis valores. Y no solo eso, sino que empecé a tener problemas con mi esposo, y tuve una conversación, ¿no?, con el ministro que estaba donde yo iba, y él, en su sabiduría tan grande, me dijo: no le apunte el dedo a él, porque cuando usted le apunta a él, a usted le apuntan tres, ¿ve? Y él dijo: deje que Jesús empiece a trabajar en su vida y que su esposo vea a Jesús a través de usted. Y entonces eso marcó mi vida por completo, porque entonces yo comprendí que se trataba de mí, ¿verdad? Dios tenía que comenzar conmigo, y que yo no podía tratar o pensar que yo le iba a pasar la batuta a Él, o exigirle a Él, demandar de Él, porque de nuevo, una persona no puede dar lo que no tiene. Entonces ahí empezó mi caminar, mi crecimiento, conociendo más a Jesús, que fue el que cambió mi vida. Y entonces mi meta llegó a ser: yo quiero ser más como Él, yo quiero servirlo a Él, y yo quiero ser un modelo para mi familia y para mis hijos. Entonces Él empezó a cambiarme a mí, porque yo venía con mucho sufrimiento adentro, mucho dolor, mucho rencor, muchas raíces de amargura, y Jesús tenía que sacar todo eso de mí, para que entonces al salir todo eso, yo pudiera ser llena de Él. ¿Ve? Entonces pudiera empezar a hablar como Él, pensar como Él, actuar como Él, y que mi esposo viera algo diferente en mí. Y gracias al Señor, después de 8 meses de empezar a Dios a hacer todos esos cambios en mí, entonces ahí Él empezó a conocer algo de Jesús, y Él veía que yo ya no iba a pelear con Él. Él antes empezaba a pelear, y yo no me quedaba callada, porque yo estaba muy a la defensiva. Como ya venía de un matrimonio de violencia, pues entonces cualquier cosita a mí ya, ¿verdad? Yo también iba a pelear con él. Pero no, todo eso empezó a cambiar en mí. Pensé mucho en mis hijos, y yo decía: no, yo quiero una vida diferente para ellos. Así que todo lo que yo aprendía se lo iba compartiendo a ellos. Ellos eran como mis compañeros de crecimiento, mientras que mi esposo llegara a Jesús, ¿no? Y después, finalmente, después de 12 años, Nicolás conoció a Jesús. Y entonces ya él tuvo una relación genuina con Él, y Jesús empezó a hacer lo mismo en él que había hecho en mí. Y una cosa que le doy tanto gracias a Dios, ¿no? Yo soy una persona que cree mucho en la edificación, en el aprendizaje. Creo que, bien claro, nosotros no nacemos sabiéndolo todo. Yo no nací sabiendo ser una esposa, ni sabes, una madre. Yo he tenido que, a través de la vida, aprender, pero también a través de enseñanzas, a través de la palabra, a través de libros, a través de estudios. Y gracias a Dios, Nicolás nunca me decía que no cuando había un seminario de matrimonios, un retiro, algo donde nosotros íbamos a aprender. Y entonces, a través de eso, Dios empezó a trabajar tanto en él como en mí, en nuestra relación. Y hoy puedo decir que verdaderamente estamos viviendo la luna de miel que nunca tuvimos, ¿sí? Porque desde el comienzo empezamos mal.